Dios les bendiga, hermanos y amigos que siempre están en sintonía con su programa Mundo Cristiano, hoy viernes, sección juvenil. Quien les habla, su hermana y amiga Joana Ulises, quien le estará haciendo compañía el día de hoy, al junto de nuestro querido Dalvin Carrasco. Siempre es un placer para nosotros compartir la palabra del Señor en esta sección juvenil, hablando en un lenguaje que puedan entendernos los jóvenes, también los adultos, a través de la palabra. Les recordamos que este programa es dirigido por la Iglesia Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en Espaillat número 86. Tenemos servicios presenciales los martes con estudios bíblicos a partir de las 7 de la noche, los jueves servicios evangelísticos a partir de las 7 de la noche, los sábados servicios juveniles a partir de las 5:30 de la tarde y los domingos iniciamos con nuestra escuela dominical a partir de las 8 de la mañana, seguido de nuestro servicio de acción de gracias a partir de las 10 de la mañana. El día de hoy tenemos un tema interesante. Tenemos un tema bien interesante. Como estamos en estas fechas de celebraciones, de fiestas, de fin de año, estaremos hablando acerca de cómo darle la gloria a Dios en esta Navidad. Exactamente. Cómo glorificar a Dios. Y como mencionábamos antes de iniciar el programa de este mes, que es como las vacaciones de los creyentes. Así que vamos a hablar en base a este tema y usted puede tomar su parte. Sí. Bueno, primero que nada, para empezar, vamos a hablar sobre cómo surgen estas fiestas. Es bien sabido que en los países nórdicos se celebraba lo que es el solsticio de invierno. El solsticio, para quien no lo conoce o no está enterado, es cuando el sol se encuentra en el punto o más alto o más bajo de la Tierra, donde alumbra desde más bajo o desde más alto, contado desde el Ecuador. Nosotros no tenemos eso porque el Ecuador pasa justo, entonces todo el año tenemos... Así es. Pero se cuenta el solsticio a partir en dos fechas. Se cuenta el solsticio de verano, que se produce en junio, y el solsticio de invierno, que se produce en diciembre, del 21 al 25 aproximadamente. Bueno, en el solsticio de verano, lo que sucede es que los días se empiezan a volver más cortos y las noches se empiezan a volver más largas. Por eso es que vemos que después de que llegamos a junio, como que todo voló. Todo pasa rápido. Pero en la antigüedad, en esos siglos, en el siglo VII, se dicen, en los años 600 aproximadamente, no se sabía por qué sucedía esto. Entonces, en fin de buscar la explicación, se decía que era una batalla entre el sol y la oscuridad, el sol y la oscuridad. Sí. Entonces, los días se volvían más cortos y las noches más largas, lo que impedía que las cosechas fueran más frecuentes, o sea, el tiempo se reducía. Pero ¿qué pasaba? En diciembre, en el 25 de diciembre, el sol detenía su lejanía y empezaba a acercarse. Por lo tanto, los días empezaban a ser más largos y las noches más cortas. Las personas que veían esto o que interpretaron esto dijeron que fue que el dios sol venció a la oscuridad y ya no va a estar tan recluido, sino que va a salir. Y en pos de eso empezaron las celebraciones del solsticio de invierno. Así es. Que es lo que actualmente se conoce por Navidad. Pero lo que sucedió fue, que pasó a la Navidad, cuando la iglesia, para opacar esa fiesta pagana, empezó a celebrar, que no nació en esa época. La iglesia tenía algunos pensadores que pensaban eso, que Cristo había nacido en esa época, pero... para hacerlo, para conmemorar el nacimiento de Cristo, en que Cristo se haya encarnado, ellos decidieron celebrarlo el 25 de diciembre. Exactamente. Como triunfo podemos decir, del Evangelio. Así es. Se conoce más hoy el nacimiento de Cristo en el pesebre que el solsticio de invierno, y por eso se da toda esta situación. Exactamente, mucha gente considera que es una fiesta pagana, sí. Pero eso fue establecido por la iglesia para desligar o desvirtuar o quitarle la fuerza a esa celebración pagana que había, para recordar el nacimiento del Señor, que nosotros sabemos que no nació en estas fechas, pero lo tenemos como un mes de recordatorio de ese nacimiento de ese Salvador. Es como la conmemoración, por ejemplo, del pan y el vino, que no se hace exactamente el día en Pascua, sino que se hace para rememorar. Entonces, tenemos este tiempo que es internacional, en donde, o se ha vuelto internacional en este lado del mundo,
en donde recordamos que Cristo se hizo carne y vino a este mundo. Exactamente, con un propósito Exacto. que fue de salvar a la humanidad, que no es un asunto de celebrar como paganos, sino recordar Así es. el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el punto es, como hablábamos, Sí. conocemos la historia, sabemos de dónde viene el trasfondo, esas dudas que las personas tienen, pero los cristianos celebran la Navidad. Sí, celebramos a Cristo. A Cristo. Celebramos a nuestro Salvador. Entonces nosotros como creyentes, como jóvenes, Dalvin, tenemos que tener un punto importante de recordar que estas celebraciones no nos da un permiso, una libertad para hacer lo que queremos en estas fiestas. Así es. Porque vemos cómo cambia el año completo y vemos que tú un mes tranquilo trabajaba, pero en diciembre todo es rápido. Exacto. Todo lo quiero rápido, todo lo quiero tener rápido y tengo que celebrar siempre. Y se nota como una especie de querer como gastar las cosas, como de que pase todo esto, como de... Exactamente, de cómo competir, de que ver, y se nos olvida, porque esta es la intención durante este mes de los programas de radio, de recordar que es Cristo, es a Jesús que vamos a recordar, a Cristo que nos brindó su salvación, Así es. para poder redimirnos de nuestros pecados. Y entonces vamos a leer una cita que siempre yo creo que es la que más hemos mencionado en nuestros programas. Cuando estaba preparando el tema yo dije, pero no podemos buscar exactamente otra cita, pero esta cita es muy especial y es muy importante porque había una situación con los corintios. Así es. Que Pablo le escribe, y esta cita me gusta desde el inicio hasta el final, en el versículo 23, primera de Corintios 10, versículo 23 hasta el 31, que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Todo el que se vende, todo lo que se vende en la carnicería, vender sin preguntar. Nada por motivo de conciencia. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se nos ponga delante, sin preguntar, nada por motivo de conciencia. Más bien, si alguien os dijese, esto fue sacrificado a los ídolos, no coméis por causa de aquel que lo declaró por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Toda la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha juzgado mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracia? Si pues coméis o bebéis, hacer otra cosa, cualquier cosa hacedlo todo para la gloria de Dios. No sea piedra de tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios, como también y en todas las cosas que agrada a Dios, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Así es. Y el punto específico, los dos puntos específicos es, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y el otro punto es, sea que yo coma, o sea que yo beba, o cualquier cosa que haga, hacerlo todo para la gloria de Dios. La celebración es lícito. Así es. Pero participar de todo me conviene. Tengo que analizarlo. Eso sí. ¿Glorifica a Dios esto? Había una situación sabemos la historia, el debate de que si la comida que se presentaba se sacrificaba. O sea, si la comida sacrificada podía ser tomada por los cristianos. Exactamente, era un asunto de... Ustedes ven, le hacen mal a su hermano, no lo hagan por amor a su hermano. Entonces ahí entra la parte de que todo lo que nosotros hacemos o todo lo que vamos a hacer, debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Exacto. Y esta festividad no queda fuera de hacer las cosas para la gloria de Dios. De hecho, se incluye dentro de todo lo que debemos hacer, incluso de... La definición de todo. Exacto, si trabajamos, de cualquier cristiano debe ser. Si yo me he puesto una frase últimamente... ¿Cuál? En la arquitectura, si quiero hacer algo, he dejado de verme a mí la perfección y eso, y he empezado a decir, el estándar debe ser para la gloria de Dios. Exactamente. La línea de trabajo mío debe ser para la gloria de Dios. Ese es el punto, Dalvin, de que a veces queremos dejar a Dios fuera de ciertas cosas. Así es. Que si es una celebración, Dios no tiene que estar ahí, es todo lo que voy a hacer. Si voy a celebrar, si voy a estar triste, si voy a trabajar, si voy a correr, si voy a hasta vaguear, vamos a decirlo así. Todo tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. También. Exactamente, tenemos que pensar que ya somos una nueva criatura y todo es para la gloria y la alabanza de nuestro Señor Jesucristo.
Y continuando con esa parte, si queremos darle la gloria a Dios en estas Navidades, debemos recordar primero que qué es lo que se está celebrando en estas fechas. Exactamente. La iglesia lo hizo para olvidarle la fiesta pagana, pero también lo hizo con un buen medio, que fue recordando a Cristo. O sea, debemos recordar ese, como dice en Filipenses, que lo estaba buscando en lo que leías, que ese verbo se hizo carne. Así es. Que no tomó, Cristo no tomó eso de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo carne. Y lo podemos ver como algo sencillo, ¿no? Que descendió. Pero venir de un cuerpo glorificado a venir a sufrir hambre, a sufrir dolor, a nacer, a humillarse por acá. Por un pueblo que a diario lo rechaza. Diariamente lo rechaza. Como dice su palabra, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Exactamente. Y aún así, él sabía que lo iban a rechazar. Y aún así dijo, debo de cumplir con esto que ya me propuse. Esto que fue profetizado. Así es. Tengo que cumplir con esta parte. ¿Qué pasa con esta generación? Y vamos a hablar específicamente con los jóvenes. Y es que se nos olvida glorificar a Dios en estas fechas. Y como decíamos, es como unas vacacioncitas hasta para las vacaciones del año. Sí, para el cristianismo, vamos a decir así. ¿Y qué pasa? Como hablamos de que todo lo que hagamos es para la gloria de Dios, entra el mes de diciembre. Sí. Entra el mes de enero. Así es. Porque tenemos que entender que todo es para la gloria del Señor. Y algo en que nos descuidamos, y vamos a decirnos porque somos jóvenes, no vamos a engañar, es que nos descuidamos en nuestras disciplinas espirituales y hasta la asistencia en los servicios en el mes de diciembre. ¿Y cómo podemos glorificar a Dios? No descuidándonos de las cosas que debemos de hacer, de estudiar su palabra, de meditar en su palabra, de saber que tengo que orar, que tengo que leer la palabra del Señor y sobre todo, no debo dejar de congregarme. Exacto, convivencia con los hermanos. Porque dicen, no, es que yo tengo que compartir con mi familia. Sí, es importante. Sí. Eso no lo vamos a dejar de fuera, pero que la prioridad no sea, tengo que salir con mi familia y estamos en diciembre yo no voy a asistir al servicio. De hecho, aproveche para traerlo a la iglesia en este fin de año. Que debería ser nuestro principal objetivo de presentar a ese niño que nació con el propósito de salvarnos, presentárselo a nuestros familiares que no conocen al Señor. Eso es una forma de glorificar a Dios. Presentar al Salvador que ha nacido. Y no tomarlo como una tradición, sino tomarlo entendiendo que es a Cristo que estamos celebrando en estas fechas. Y ahí entra el punto que tú mencionabas, Dalvin, y decías que es importante conocer la historia. Así es. Conocer qué estamos celebrando, cuál es el significado. Celebramos, siempre decimos Navidad, que significa nacimiento, pero nos quedamos ahí. Sí. No enfocamos quién nació y dónde nació. Nació en nuestros corazones, nació un Salvador que nos presenta, nos brinda la salvación a través de su palabra, nos brinda su evangelio, que vemos la historia, que nació y en un pesebre y demás, pero también cumplió con un propósito que era llevar la palabra, que era él mismo la palabra, presentarse a él mismo, salvar a esta humanidad. De hecho, como decíamos en el programa pasado, hablando del Salvador, que esta fecha se utiliza para conmemorar cómo ese Redentor que fue prometido desde Génesis, que vencería a la serpiente, fue nacido no en esta fecha, sino fue nacido y vino y venció al pecado, y ahora por medio de él estamos cerca de Dios. Exactamente, porque es que yo siempre he dicho que la palabra de Dios es lógica. Así es. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene una historia, tiene profecías desde el Génesis, están cumplidas en el Nuevo Testamento, y también vemos que hay cosas que debemos de esperar a que terminen y están plasmadas en su palabra, pero si no las conocemos, ¿a dónde vamos a llegar? Y siempre vamos a hacer el llamado a los jóvenes, es necesario que conozcamos las Escrituras, que si yo voy a celebrar la Navidad, yo sepa con autoridad decir, estoy celebrando estas fiestas porque estoy celebrando a Cristo en mi vida. No estoy celebrando que el asunto de celebrar, de comer y todo eso, sino a Cristo. Y ese debe ser mi principal objetivo, presentarle a Cristo a mi familia que no conoce del Señor. Tú sabes que también pasa en esta época, Dalvin, con los jóvenes, y te he mencionado, de que nos gusta gastar. Eso sí, eso se da mucho en Estados Unidos. Y no sé por qué nos gusta gastar más en este mes de diciembre. Es como el afán del momento de tenemos que celebrar una cena, de tenemos que salir en una pinta nueva, Exactamente, que tenemos que subir esa foto de esa cena, que todo el mundo vea, y ese derroche de dinero. Ese es un problema, porque entonces quitamos la vista de lo esencial. Esta fecha debería ser vista, no como para gastar dinero, porque al final en enero termina en número rojo y hay que pagar y volvemos a la misma rutina.
La gente se pone como que si el mundo se acaba. Sí, así es. Pero debemos tomar esta fecha para recordar a Cristo y como transportarnos a ese momento, a ese en donde el cielo se vistió de ángeles para recordar, para conmemorar que Cristo había venido, que llegó el Salvador, esa celebración. Tenemos que transportarnos a ese momento. Y creo que la única manera de poder hacerlo es conociendo la historia. De yo poder transportarme a la palabra es porque la leo. Si no leo la palabra del Señor, no puedo ir a ese lugar. Y me gustaría mencionar que haz lo mejor que puedas con lo poco o con lo que tengas. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo del corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así es. Es decir, si usted va a hacer una cena, si usted va a compartir con su familia, hacerlo como para el Señor. Así es. Y no obstante, también presentarle a Cristo a las personas que le rodeen. Los jóvenes nos gusta vernos bien, y es verdad, nos gusta y nos sentimos bien viéndonos bien, valga la redundancia, pero es que nos gusta, pero eso es más importante. David. Eso es más importante. La gracia del Señor, y en eso debemos de enfocarnos, de que esa gracia que Él nos brinda gratuitamente. Por medio de Cristo. Y no estamos diciendo que dejen de hacer lo que tienen que hacer. Ni que se vistan mal tampoco. No, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Sino que seamos sabios, y eso viene a través de la palabra del Señor. De que no tengo que tomar un préstamo innecesario para, como dice nuestro hermano Arturo, para romperle los ojos a los demás, sino sabiendo de que lo que voy a hacer es para la gloria del Señor, porque yo fui creada para gloria del Señor. Así es. Un punto muy importante que también me gustaría mencionar es que nos gocemos en sembrar la semilla, aunque a nosotros no nos toque ver el fruto. A veces queremos decir a boca llena, ese yo me lo gané para el Señor. Sí. Y al final, hermano, en la fe, usted y yo no hacemos ese trabajo. Claro que no. Nosotros estamos para llevar la palabra del Señor, para regar esa semilla, y el Señor ya se encargará de convencer el Espíritu Santo de hacer el trabajo restante en la vida de las personas. No depende de nosotros en realidad. Por eso es que se jacte uno con decir que yo me gané a tantos, no. Mira. En esta fecha lo que debería primar en nuestra mentalidad es saber o utilizar, porque me gusta pensarlo así, utiliza estas fechas tú sabías por qué, aprendas la historia en las reuniones familiares, mira, tú sabías por qué se celebra el nacimiento de Jesús. Y fácilmente te dicen, porque la persona no bonito, con un arbolito. No, los regalos, Santa Claus, y entonces, no, mira, lo que pasó era esto, mira, que entonces Adán y Eva pasó esto. Y era necesario un Salvador, y entonces, no en estas fechas, porque la iglesia lo toma estas fechas, pero el Salvador vino y te sirve, esa parte te sirve para tú presentar a Cristo correctamente. Y que nazca en el corazón de esa persona. Exacto. Y aunque tú no lo veas en el momento, la semilla ya está plantada, y dice su palabra que su palabra no retornan a él vacías, sino que presentar, y la persona puede que te pregunte, ¿y por qué era necesario que él viniera? Bueno, ahí entra la parte de que éramos pecadores y él vino a reconciliarnos, y ahí entra la predicación del Evangelio. Ya está. Eso es necesario, pero como tú dices, hay que conocerlo. Así es. Si no conocemos el Evangelio, si no conocemos la palabra del Señor, no vamos a poder presentar el verdadero evangelio. Vamos a repetir vanas palabrerías de otras personas, y vamos a hacer un lío en la mente de las personas que no conocen del Señor. Y el último punto que me gustaría mencionar, que también es una cita que me gusta mucho, y es: aprovecha bien esta época. Lo hemos hablado. Aprovecha bien esta época, disfruta. El Señor se alegra de que nosotros disfrutemos y compartamos. En familia, pero recordando a Cristo. Exactamente, y sobre todo dándole la gloria al Señor. Así es. Porque la intención es reconocer que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, murió por nosotros, y ahora nos resta a nosotros darle la gloria al Señor. Y me gustaría leer la última cita en Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice: así que tengan cuidado de la manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Animen a otros con salmos, himnos y canciones espirituales.
Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios al Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que esta cita es importante. Andemos como sabios, no como necios. A veces nos tornamos en estas fechas navideñas o estas festividades en ser necios, en ser duros, en ser no pensar en las cosas y dejamos la sabiduría de un lado, como que la guardamos en la casa y salimos a hacer lo que bien nos parece, esos deseos que habitan en nuestro corazón y somos controlados no por el Espíritu Santo, sino por nuestros deseos carnales. Por eso es necesario que conozcamos la palabra del Señor, no seamos insensatos, sino que entendamos cuál es la voluntad de Dios. Y si nos vamos a la palabra, vemos que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así es. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y el deseo de Dios es que le demos la gloria a Él. Y recordar que como cristianos vivimos siempre coram Deus, en la presencia del Señor siempre. En cada momento. En estas fechas no toma vacaciones el Señor. Exactamente. Así que tomemos en cuenta que estas fechas no se dejen volver, primero que nada, no se dejen volver por la fecha y porque estamos en celebraciones o porque es un tiempo donde dan el doble. Sí. O decenas y familias, que motiva. Que decenas y familias, sino consideremos o leamos la palabra, veamos qué fue lo que pasó e investiguemos la historia para saber por qué se celebran estas fechas. No se dejen volver con que el arbolito, con que las luces, ni nada de eso, sino tenga presente siempre que estas fechas son para conmemorar a Cristo. Exactamente. Me gustaría leer, ya para ir cerrando, Filipenses 2:4, empezando en el versículo 5, donde dice: haya pues en vosotros esa misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es bueno tener una fecha donde la podamos utilizar internacionalmente para recordar ese acto de amor en donde Cristo, aún teniéndolo todo al lado de Dios, no se aferró a ello, sino que se humilló, incluso siendo hombre, se humilló aún más, solamente para que nosotros podamos estar cerca de Él. Desde el jardín del Edén fue predestinado, y entonces en el pesebre de Belén nació. Solamente para que nosotros podamos tener esa relación con Dios. Y en estas fechas, utilícelo para recordar ese acto, para estar en familia, no para gastar tanto, no para derrochar o no para comer de más, que suele pasar. Que sí, también eso es un asunto de dar la gloria a Dios, saber cuándo parar de comer. Exacto. Si no, hay mucha gente que... Sí, pierden el control. Y no solo eso, Darwin, que tú estás hablando de que tengamos presente que Cristo vino, se humilló, y algo que si leemos la palabra del Señor, no es un asunto de que vamos a tomar solamente el mes de diciembre para recordarlo, sino que es algo que vamos a recordar siempre, todo el año. Claro, vamos a disfrutar, las personas están más libres de su trabajo, tienen más tiempo para compartir, pero el nacimiento de Cristo es algo que debe de nacer desde enero hasta diciembre. Así es. Debemos de recordarlo siempre, tener siempre presente al Señor en nuestras vidas. Y el conocimiento de su palabra es que nos va a llevar a tener sabiduría de qué hacer y qué no hacer en diferentes épocas. Por eso es necesario que conozcamos la palabra. Jóvenes, siempre vamos a hacer el llamado a ustedes, porque es que esta vida nos lleva muy rápido, nos está presionando para que tengamos, para que busquemos y nos descuidemos del Señor, que es la realidad que necesitamos en nuestras vidas. Le presentamos a Cristo, que nació en nuestros corazones, no en un diciembre, sino en un momento que el Espíritu Santo ya nos llamó a través de su palabra. Ese es el Cristo que queremos presentarle el día de hoy, para que pueda habitar en sus corazones y ustedes puedan ser jóvenes de ejemplo, jóvenes de luz, jóvenes que glorifiquen a Dios, sin importar la época o la festividad que estemos llevando a cabo. Ya no tenemos más tiempo, David. No. Ha sido un placer para nosotros compartir el día de hoy este tema, esperando que sea de edificación para cada uno de ustedes. Jóvenes, motívense a leer la palabra del Señor, a buscar del Señor, a glorificar a Dios en todo tiempo. Para su hermana amiga Joana Ulises, ha sido un placer. Para Dalvin Carrasco también ha sido un placer. Nos vemos en una próxima entrega. Dios les bendiga.